Cordial saludo. Este es el video de evidencia del trabajo de elaboración del diseño de un sistema de instrumentación terapéutica. Mi nombre es Robinson Quintero, pertenezco al grupo 299016, raya al piso 4, doctor Diego Fernando Nava. A continuación se mostrará el proceso que se debe realizar para poder lograr la consolidación de un proyecto, el cual lleva investigación, conocimiento y constancia, entre otros aspectos, de los cuales conforman un resultado, que es el que se espera tener con cada una de las actividades. Aquí aplicaremos conocimientos previos como lo son la electrónica básica, de potencia y digital, entre otros. Se buscará realizar un instrumento terapéutico en el que se pueda confiar en el funcionamiento y pueda afianzar el conocimiento recibido en el proceso de aprendizaje a través de problemas basados en el día a día. Objetivos: poner en práctica los conocimientos previos recibidos, analizar y poner en práctica los circuitos amplificadores, conocer el funcionamiento del instrumento terapéutico, analizar y trabajar con distintas frecuencias y analizar un circuito el cual genere una frecuencia y la amplifique para un fin terapéutico, que es el fin. El diseño es de un electrobisturí, es el equipo que trabaja con radiofrecuencia de uso quirúrgico, que cuenta con accesorios adecuados para realizar el procedimiento como corte, coagulación o quema de tejidos biológicos. Principio físico en funcionamiento: se avanzan en hacer circular corriente de radiofrecuencia e intensidad moderada o elevada entre dos electrodos, los cuales se ubican en el cuerpo. Esta corriente destruye tejidos al generar calor en el lugar aplicado, cortando y o coagulando pequeños vasos. El primer equipo fue construido por Bobby Físico y Cousin, neurocirujano, en el año 1928. Pues los componentes básicos son el generador de radiofrecuencia, el electrodo activo y el electrodo de retorno, que el activo es el que aplica ese contacto en el punto y el electrodo de retorno se pone en cualquier parte del cuerpo. Aquí mostramos radiofrecuencias de más de 100 kHz, que es con la frecuencia que trabaja normalmente el, el electrobisturí. Con eso no le hace daño a otra parte que uno no quiera que afecte en el cuerpo. Aquí podemos ver unas ondas, las cuales nos indica hay 5 tipos de corte o de coagulación. El primero es el de corte, que es un 100%, trabaja con frecuencia del 100%. Este es de bajo voltaje y la frecuencia es continua, el 100% del tiempo es con la frecuencia. El blend 1 es un 50% con frecuencia, un 50% sin frecuencia. Y el blend 2 es el 40% con frecuencia y un 60% sin frecuencia, o sea, en estado de off. El blend 3, 25% con frecuencia y en frecuencia cero un 75%. Y el último, que es el coax para corte, ese trabaja con alto voltaje y un 6% en on, la frecuencia, y un 94% sin frecuencia. Esta es la de corte. Aquí pues se explica eso. Blend 1, Blend 2, Blend 3 y la coax. El efecto de estímulo neuromuscular, que por eso es que se explica que tiene que ser más de 100 kHz para que no afecte los músculos. Aquí tenemos la explicación de las fórmulas para poder calcular. Tenemos que Q es la potencia por el tiempo y Q es igual a I2 por R por el tiempo. Entonces tenemos aquí que J es la densidad de corriente en
amperios, densidad de corriente. T es el tiempo en segundos, D es la densidad del tejido, C es la capacidad calorífica específica del tejido. Y la resistividad del tejido. Hay dos modos de entrega de potencia del electrobisturí que son monopolar y bipolar. El monopolar es el que trabaja como el que estamos realizando, que dijimos que es un receptor y el aplicador. El bipolar sí tiene los dos en un mismo punto. No se aplica, no se pone el receptor en ningún lado, están aquí los dos. El monopolar sí tiene el aplicador aquí y el activo, y este es el receptor que vienen aquí a nuestro equipo. Mm, Aquí explicamos el monopolar, que se emplea en el electrodo de gran superficie y otro pequeño, denominándose electrodo de retorno y activo respectivamente. El grande es el de retorno y el pequeño es el activo, que es el que hace el contacto, así como nos lo indica acá. Ahí está haciendo contacto. Aquí explica gran cantidad de calor, que es el corte, o sea, el coac. Y aquí cantidad de calor moderada más contacto de secación. Ya estos son los blend. Cantidad de calor moderada sin contacto, fulguración. El electroactivo, la forma es electroactivo, la forma, un menor superficie de contacto, aumentará la densidad de corriente, por lo que se incrementará la generación del calor. Los comandos suelen tener dos pulsadores, uno para activar el corte y otro para la coagulación, que es lo que vamos a hacer en el trabajo, en, en el proyecto. Los tipos son reusables o descartables. El electrodo de retorno, que es el que se pone en el cuerpo, que es el más grande. Es de baja impedancia, gran superficie, muy buena adhesividad, sitio de colocación vascularizado. eh, Posee una superficie conductora continua. Las formas de onda de corte se suele emplear una forma de onda sinusoidal en frecuencia de trabajo del equipo. La tensión pico no suele ser demasiado elevada, máximo 600 voltios pico. El rango de potencia usual es de 0 a 300 vatios. La forma de onda de coagulación se modula la amplitud de forma de onda de corte, como ya se explicó anteriormente. La blend también ya la explicamos. El modo bipolar, que es la otra forma. eh, la corriente se aplica entre las dos puntas de la herramienta. Suelen emplearse herramientas tipo pinzas o tijeras y se entrega calor en el tejido entre las dos puntas de la herramienta. Muy utilizado para sellar vasos o en aplicaciones endoscópicas. El diagrama de bloques de nuestro electrobisturí. Tenemos aquí la fuente, generador de radiofrecuencia, oscilador del coac y oscilador del corte. Perdón, aquí es oscilador de blend y oscilador de corte. El amplificador de corriente de cada uno de los dos puntos. Este lo vamos a realizar con un microprocesador 18F 4550. eh, Selección del mando lo vamos a hacer a través de relevos. Estos relevos va a tener dos relevos. Por medio de un pulso acciono uno o por otro pulso acciono el otro. Uno de los dos, no pueden estar los dos a la vez. Aquí seleccionamos cuál de los dos frecuencias es la que vamos a usar. Preamplificador de potencia de RF, que también lo explicaremos, que también lo vamos a hacer con un transistor par Darlington. Y continuamos con un amplificador de potencia de RF, que lo vamos a hacer con 6 transistores en paralelo, alimentados a 250 voltios
con una resistencia de emisor a tierra para protegerlos, una resistencia baja, puede ser de 0,33 o 0,47 ohmios, son de protección y ese es nuestro amplificador de potencia. De ahí ya la salida la enviamos al electroactivo, que es el que va a hacer el trabajo prácticamente, ya la salida de nuestro electrobisturí. Pues como ya le había dicho, para generar los pulsos de corte, mixtas y de coagulación, se puede trabajar bien sea con un PIC o un Arduino. Ya pues se decidió que es un PIC. Con esto vamos a garantizar que lo seleccionado por el usuario sea la correcta y trabaje bien. Estas son las formas de onda, la de corte, la mixta y la de coagulación. Bajo voltaje y alto voltaje. Más frecuencia trabajando, menos frecuencia trabajando. Este es un término intermedio. Eh, para cada uno de los tipos de onda que trabaja el estudio sea así, ahí se definió más o menos qué frecuencia va a trabajar cada uno, 510 kHz. Y este que es el primero es abajo, es de bajo voltaje, como ya se había hablado. Y el coac se trabajará con ciclos de trabajo de 94%, que es como ya lo habíamos hablado en la frecuencia anterior, que trabajará eh, sin frecuencia el 94% y el restante, que son 6%, trabajará con la frecuencia activa, que es donde aquí tenemos el alto voltaje. Eh, el acople controla la potencia. Es muy importante eh, acoplarlo de una forma que no sea directa, bien sea por relevo o por optoacoplador. Aquí vamos a usar un optoacoplador. Eh, Definimos que era un 4N35. Mira, aquí está la figura de nuestro autoacoplador y ese es el que vamos a usar. Aquí tenemos el datasheet también para conocerlo un poco más. Una parte del datasheet es más grande, pero pues ahí ya podemos identificar características de activación. Para nuestro amplificador de corriente, vamos a trabajar para Darlington con el transistor BJT2N2222 y en pareja con el D325. Este tendrá una resistencia que va a tierra y yo creo que de 1K y se alimentará con 12 voltios. Eh, la señal amplificada saldrá por el emisor del segundo transistor, que es el D325. Aquí tenemos la forma del par Darlington, la resistencia, el D325 y el 2N2222, la señal de salida y esta es la de la entrada. Aquí ya nos sale amplificada. Eh, Continuando con nuestro sistema, vamos a usar para la etapa de amplificación de radiofrecuencia, como ya les había dicho, 6 transistores en paralelo. Vamos a usar los dos N3055 de potencia y una resistencia 0,47. Les dije que ya habíamos comentado que era bajita para protección a 10 watts, pues por la potencia que maneja este amplificador. Y lo alimentaremos a 250, este es el punto tierra, 250 voltios alternos. Y, y para trabajar nuestra amplificación. Ya de ahí sale a nuestro punto activo. Eso es todo. Muchas gracias.